Vamos a combinar ahora los recursos que hemos adquirido hasta aquí en magnetismo para resolver un caso particular para una geometría muy sencilla de un efecto muy importante de las leyes del magnetismo, y esto es la fuerza de interacción electromagnética que aparece entre conductores en los que se han establecido corrientes eléctricas. Por supuesto, estamos todavía en magnetostática, van a ser corrientes continuas, campos magnéticos constantes en el tiempo y por lo tanto fuerzas también constantes en el tiempo. Para nosotros es una combinación de los recursos que ya hemos adquirido, pero esto no fue así en el momento en que fue descubierto. Ni a Ørsted se le ocurrió, cuando observó el fenómeno de la acción de una corriente eléctrica sobre la aguja de un imán, y tampoco se les ocurrió a Biot y a Savart cuando cuantificaron esta fuerza. Fue otro científico, un niño prodigio, caso similar al de Gauss, un niño que sorprendió a su padre, un juez respetado en León, que al advertir las cualidades de su hijo decidió darle una educación por fuera de las instituciones. Luego diría que su hijo comenzó a ir a la escuela cuando tuvo que ser profesor. Bueno, este era Ampère. Fue Ampère el que razonó: si una corriente eléctrica afecta a la aguja de un imán, a la aguja de una brújula, a un imán, y los imanes interactúan entre sí, ejercen fuerzas entre sí, entonces los conductores eléctricos también deberían ejercer fuerzas entre sí, y diseñó este experimento. Estoy ubicando los conductores, que vamos a suponer muy largos, para poder asumir que son infinitos, los estoy ubicando, digo, en forma vertical, que fue como los ubicaron Biot y Savart, y también como los ubicó Ampère. Y a partir de esta posición, Ampère fue el primero que enunció la regla de la mano derecha. ¿Y esto por qué? Porque las brújulas solo pueden ser usadas en plano horizontal, y para poder visualizar el efecto de la corriente sobre la brújula dispuesta en plano horizontal, el conductor eléctrico, como lo vemos enseguida, como vamos a ver enseguida, tendrá que estar en posición vertical. Imaginemos que aquí hay una corriente I sub 1 y aquí hay una corriente I sub 2. ¿Qué sabemos nosotros ahora? Definimos campo de inducción magnética por esta ecuación, y con la ley de Biot-Savart obtuvimos para un segmento recto de conductor en el que hay establecido una corriente I esta expresión: B, el campo creado por el conductor en sus inmediaciones, es mu sub 0 sobre 4pi h coseno de alfa 1 menos coseno de alfa 2. Ya sabemos cómo interpretar alfa 1 y alfa 2, lo hemos resuelto en el bloque anterior. De manera que para un conductor infinito, vamos
vamos a escribir así, alfa 1 tiende a 0 cuando el conductor es infinito, coseno de alfa 1 tiende a 1 y alfa 2 tiende a 180 cuando el conductor es infinito, de manera que coseno de alfa 2 es menos 1, 1 menos menos 1 es 2 y queda B sub 0, para un conductor infinito igual a mu sub 0 sobre 2pi h. Si ubicamos dos conductores en forma paralelos entre sí, infinitos, cada uno ejercerá en las posiciones del otro un campo de inducción magnética cuyo módulo valdrá esto que escribimos aquí, mu sub 0 sobre 2ph. Vamos a ver enseguida con qué dirección y sentido. Tomemos primero el campo magnético generado en un punto, digamos, por aquí, sobre la posición del conductor que lleva I2, creado por I1. Tomamos un elemento diferencial de cualquiera, arbitrario, por eso nos lo ubicamos sobre la perpendicular, para que sea arbitrario. Este es el versor R de la ley de Biot-Savart, este es I diferencial L. Por el orden de prelación debemos girar de I diferencial L hacia R por el ángulo menor de 180 grados y al girar en sentido horario obtendremos un vector diferencial B creado por este diferencial L que será entrante. Esto será igual para cada elemento del conductor y por lo tanto sabremos que B tendrá este módulo en cada punto del conductor I2, porque en todos los puntos H es el mismo, de manera que B es uniforme el B creado por I1 en las posiciones de I2, es uniforme a lo largo de I2 con este módulo en I entrante. Vamos a ver ahora qué pasa con el campo creado por I2 en las posiciones ocupadas por I1. Si hacemos el mismo razonamiento, tendremos que girar esta vez en sentido antihorario y por lo tanto B creado por I2 en las posiciones de I1 será constante con este mismo módulo pero saliente. Y ahora tendremos que calcular F, digamos, vamos a hacer así, F creado por 1 en las posiciones de 2 será igual a mu sub 0 sobre 2pi por h, esto es B, tenemos que multiplicarlo por I diferencial L. Fíjense que estamos calculando sobre las posiciones de I2 la interacción de, tenemos que escribir una integral acá, me entusiasmé con los colores, discúlpenme, y esto es igual a la integral de I diferencial L vector mu sub 0 sobre vamos a escribir así, fíjense que esto es I2 diferencial L porque es en 2 vectorial mu sub 0, uy, acá falta I, mu sub 0 y 1 sobre 2ph. Y esto estará en la dirección perpendicular al conductor I2. Si resolvemos esta integral,
mu sub 0 y 1 y 2 sobre 2πh salen de la integral y tendremos que hacer la integral de diferencial L, porque este producto se resuelve como directamente el producto de los módulos, porque B e I son normales a lo largo de todo el conductor I2. Por supuesto que si los conductores son infinitos, para que esto valga estrictamente, esta integral diverge porque L tiende a infinito, pero podemos evaluar esta integral por una longitud suficientemente larga, suficientemente grande, y esto dará mu sub 0 y 1 y 2 sobre 2πh por L, F1 en 2, entonces es igual a mu sub 0 y 1 y 2 L sobre 2πh. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué dirección primero? Bueno, si B es entrante e I2 es hacia arriba, el plano que forman es un plano perpendicular al pizarrón cuya traza es el conductor por el que circula I2. Por lo tanto, F estará sobre la perpendicular a ese plano, o sea, sobre un horizontal. ¿Y con qué sentido? Esta será la dirección. ¿Con qué sentido? Debemos girar de I diferencial L hacia B para obtener F. Tenemos que girar desde arriba hacia adentro, giramos así, por lo tanto la fuerza F12 es hacia adentro. Veamos cuánto vale F21. Bien, F en 1 creado por 2 es fácil ver que nos dará el mismo módulo, y también podemos verificar el sentido fácilmente, que tiene que ser necesariamente entrante, porque este sistema de fuerzas sí tiene que ser un sistema de fuerzas interno, porque es un sistema que aparece es un sistema de fuerzas que aparece por interacción entre partes. Eso es un sistema de fuerzas interno y por lo tanto tiene que tener resultante nula. No solo resultante nula, sino también momento nulo respecto de cualquier punto. Yo cometí un error en un video anterior llamando internos al sistema de fuerzas que aparecía sobre una espira ubicada en un campo externo. Era un sistema de fuerzas en equilibrio en una posición particular de la espira, pero era un sistema de fuerzas interno, porque no se trataban de fuerzas generadas por interacción entre las partes de la espira, sino eran fuerzas generadas por un campo magnético externo a la espira. Por eso, en otra posición de la espira, si bien la resultante neta seguía siendo cero, no lo era el momento y la espira gira. En este caso, el sistema de fuerzas es interno. Vamos a verificar que da lo que tiene que dar. De todas maneras, es mu sub 0 y 1 por I2 sobre 2πh
diferencial L, integral. Esto lo hacemos entre 0 y L, y esta entre 0 y la misma longitud, y F21 entonces esta es 2, 3 y 1 es mu sub 0 y 2 sobre 2πh. Corregí acá, ¿no? Ya que estoy usando colores, me estoy refiriendo al origen. El origen de F21 es el campo magnético generado por el conductor 2, el que está en este color, y por lo tanto la corriente que va en ese color es I2. Y acá es I1 y L. I1 y L sí corresponden al conductor que recibe el efecto. El módulo es el mismo. Rápidamente vemos que la dirección también es horizontal, como esperamos, porque el campo magnético creado por 2 en 1 es perpendicular al pizarrón y saliente, la corriente es vertical y la fuerza resulta horizontal. Y para analizar el sentido de la fuerza vamos de I diferencial L hacia B, o sea, desde I diferencial L, que es ascendente vertical, hacia B, que es saliente, giramos mirado de aquí en sentido horario, de manera que F21 es entrante. Es decir, cuando las corrientes tienen el mismo sentido, los conductores se atraen. Cuando las corrientes tienen sentido contrario, es fácil ver que alterando uno de los dos sentidos, las fuerzas resultan de repulsión. Este es el caso de fuerzas entre conductores paralelos infinitos. Cuando Ampère estudió este fenómeno, formuló por primera vez la regla de la mano derecha. Ahora vamos al tema de la brújula. Si uno quiere observar con facilidad el efecto sobre la aguja de una brújula del campo magnético creado por un conductor recto infinito, lo más cómodo es poner al conductor vertical para, poniendo la brújula horizontal a una cierta distancia, observar que las fuerzas hacen que la aguja de la brújula se alinee con la dirección del campo magnético y por lo tanto la aguja se ponga no apuntando hacia el conductor, sino en forma paralela al conductor. El asunto es definir para dónde va a apuntar la punta de la brújula. Y Ampère lo dijo de la siguiente manera: si el observador fuera el conductor y la corriente lo recorriera de los pies hacia la cabeza, poniendo la mano derecha con el pulgar apuntando en el sentido de la corriente, los dedos apuntarían en el sentido de la brújula. Sostenemos con la mano derecha, la corriente en el sentido del pulgar, los dedos apuntando para donde iría la brújula. Podemos, dejando la brújula, imaginarnos ahora que tomamos al conductor con la mano derecha, recorriendo con los dedos al conductor para asirlo,
y con el pulgar apuntando en el sentido de la corriente, los dedos, no solo si estiramos uno solo ahora para no dejar caer la botella, apuntan en el sentido de la brújula, sino que abrazando al conductor dibujan un arco de circunferencia, lo cual va a tener mucho sentido, como vamos a ver en el bloque siguiente. También surge de aquí la regla del tirabuzón o de la rosca derecha, porque si con la mano derecha giramos la rosca, esta avanza en el sentido de nuestro pulgar. Esto es la regla del tirabuzón, la regla de la mano derecha. Lo siguiente es convertir esto en los 3 dedos que vimos la clase pasada. Si esto es I, diferencial L, el pulgar, en el orden de prelación de la definición de campo de inducción magnética, el índice debería ser B, y el tercer dedo, el mayor, apuntará en la dirección de F, que es apuntándome hacia mí, como resulta de los dibujos que hemos hecho en el pizarrón. En los bloques que siguen utilizaremos lo visto hasta aquí para sacar conclusiones respecto de la forma general del campo de inducción magnética.